Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. En el momento y el lugar donde nos estés observando, estamos aquí en el marco del primer webinar internacional de trabajo social digital e innovación social, y hoy tenemos una invitada espectacular. Es la sociólogo Angélica Camarillo, que también es sensei de karate libre, pero que en este tema particular hoy nos va a traer algo fabuloso, que es mujeres y su vinculación al tema de la tecnología. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está, doctor? Bien. Muy bien, gracias a Dios, estamos bien. Cuéntanos, vamos a empezar, yo creo que vamos a empezar con nuestro primer segmento. Ok. Ese segmento es este: historias inspiradoras, habilidades suaves en el Cyber Dojo. Yo quiero hoy comenzar donde tú nos digas quién es la sensei Angélica y sociólogo Angélica Camarillo. Cuéntanos. Bueno, Angélica Camarillo es una muchacha que siempre fue curiosa desde la infancia y siempre estuvo preocupada como por cómo se generaban las interacciones humanas. Entonces, no se reconocía de alguna manera. No se reconocía en cuanto a lo que podía ser su ikigai, su sentido de la vida, o cuál iba a ser la carrera en la que se iba a desenvolver. Era bastante aficionada por las habilidades numéricas y todas las materias que tenían que ver con ello, matemática, física, química, y era como muy controversial porque a pesar de que siempre me gustó la literatura, la historia no era algo que me marcaba mucho la pauta en ese momento de adolescencia cuando estaba era académica de bachillerato, cuando estaba en los inicios. ¿Qué me llevó a mí a ser sociólogo, por ejemplo? Bueno, eso, que siempre me interesé el por qué las personas se comportaban de una manera u otra. Pensé que mi destino era la psicología. Ingresé a la universidad creyendo que iba a ser psicóloga. Y yo siempre he dicho que yo soy socióloga no de preferencia, sino que la carrera me escogió a mí. Cuando me sumerjo en este mundo de la sociología y me doy cuenta, claro, sin desacreditar una disciplina tan importante como lo es la psicología, que las interacciones humanas son más que lo interno, sino que va relacionado con el movimiento de masas, que viene influenciado por la cultura, que viene cargado de una historia, de hitos que realmente aún se reflejan el día de hoy, que somos seres de poder, que somos seres políticos. Cuando me di cuenta de eso, bueno, descubrí mi destino y me di cuenta que las ciencias sociales son arropadoras y que mi destino era ser socióloga. Perdón que te interrumpa, pero tenemos un nuevo visitante. Está allá arriba, se llama Fourier. Tiene Fourier por un gran matemático, el que a mi esposa le encanta por su contribución a la humanidad. Bueno, ahí está presente nuestro gato. Pero bueno, una pregunta, mi querida Angélica, ¿y qué se siente haber estudiado esa sociología? Bueno, cuando empecé a ver que realmente de las interacciones humanas se van convirtiendo de alguna forma las culturas y las normas sociales, con Durkheim, por ejemplo, descubrí que no necesariamente la norma es lo que se convierte en lo que debe estar bien. A veces podríamos ser una patología por no hacer lo que la gente normalmente hace. Voy a poner un ejemplo de ello. Si en Venezuela, que es en el país en el que nos encontramos en este momento, hay personas que tienen un comportamiento de violentar una norma, ¿sí? Esa es la norma social, diría Durkheim. Pero viene una persona que está suscrita a lo que legalmente debe hacerse. Según Durkheim, la sociedad lo señala y lo va a ver como el patológico, como algo equivocado de lo que se está acostumbrado a hacer. Ese tipo de cosas fueron las que me conectaron con lo que es la sociología. Y mira, yo te quiero hacer una pregunta, un poco entrando en tema, ¿no? Sí. ¿Qué se siente ser sociólogo y mujer? Es complicado porque
te interpelas, o bueno, en mi caso me he interpelado como investigadora a lo largo de mi carrera como socióloga, muchas preguntas sobre qué es ser mujer en estos tiempos y qué suscribe ser mujer en estos tiempos cuando hay tantas corrientes emancipadoras pero a la vez encarceladoras, ¿sí? ¿Y qué es el feminismo en estos tiempos? O qué es la liberación y qué es realmente el ser libre. Porque a veces esa representación de mujer te termina encarcelando en una cápsula que no te permite desarrollar tu género de forma libre, ¿sí? Y eso pasa muchísimo. A mí me ha pasado en particular. Soy mujer, soy trabajadora, soy atleta, soy una mujer casada que cumple con un patrón tradicional. Pero como no estoy en casa cumpliendo las labores del hogar, dejo de ser la mujer tradicional. Pero en el momento en el que salgo de ser la mujer que es diferente y que es independiente y puedo llegar a tomar la decisión de tener un hijo y quedarme en mi casa, estoy dejando de ser una mujer feminista. Porque empiezo a cumplir un rol que es natural, porque vengo con algo biológico que me permite ser un ser reproductivo. Esas son preguntas que me he interpelado. Otra cosa, aprovechando esa interpelación, no hemos entrado todavía en el tema tecnológico ni innovación, pero se amerita la oportunidad. Ha habido varios grupos de mujeres desde el punto de vista feminista que a veces llegan hasta un poco desprestigiar el papel del hombre. No con esto quiero yo sonar una persona que tenga un corazón fuerte hacia el reconocimiento de la mujer y sus derechos, pero a veces hemos visto grupos que subrayan en el extremo de casi que no quisieran la presencia de un caballero. ¿Cómo pudiéramos entender ese feminismo no radicalizado, sino un feminismo que sí luche por sus reivindicaciones y sus papeles en el marco de entender que hay luchas que dar, pero que pueda llegar a un nivel del género y el reconocimiento un poco de ese papel de la familia? ¿Qué opinión tienes tú? Bueno, yo tengo una opinión desde los inicios que tiene que ver con el idealismo y ese tema excesivo que ha tenido que hemos tenido los humanos por rayar en ese idealismo extremo en donde no existen matices, y cuando rayamos en esos extremos que no tienen matices hacemos daño y soslayamos derechos, y en este caso podríamos soslayar nuestro propio derecho y los de los compañeros caballeros que nos están viendo también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Personajes como Judith Butler y Nancy Fraser, que son dos grandes exponentes del feminismo, nos dicen, bueno, cuando hablamos del género en disputa o cuerpos que importan, bueno, no puedes materializar a una mujer por su tema reproductivo, pero tampoco puedes desacreditar al hombre y tampoco puedes hablar de mujeres como emancipadoras si no tomas en cuenta también que existen varias categorías de género y que todos cabemos en ellas. Por supuesto. Y que el género debe darse de manera libre. No es una lucha entre solamente subordinados y no. Y estamos en contextos históricos diferentes. Ese es el problema, que a veces queremos instaurar de alguna forma o algunas teorías que entraron en un contexto diferente a la actualidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres sí necesitan ser reconocidas, pero en ese reconocimiento y en esa búsqueda de generar una identidad de la mujer, empiezas a desdibujar cosas que son realmente importantes. Mira, por aquí tenemos una primera pregunta. Cuando ustedes ven que estoy acá es que tengo interacción con las personas que quieren hacer unas preguntas. Bueno, aquí tengo la compañera que nos dice, o compañero, no sé quién. Compañera Crisia. Mi amiga Crisia, que el fin pasado tuvimos una grata intervención con ella en este marco del webinar. Pero bueno, ella hoy nos pregunta: ¿los espacios digitales contribuyen a la igualdad de género
o solo replican las estructuras machistas en nuestra sociedad no digital? Sí contribuyen en el tema de la identidad de género, y esto lo voy a suscribir a la construcción social de la realidad de Berger y Luckman. Berger y Luckman dice que a partir de las interacciones sociales se van construyendo realidades. ¿Qué pasa con las redes sociales? Y aquí voy a hablar de Nancy Bain, que ella es una investigadora de Microsoft. Ella nos dice que es tan acelerada la forma en la que se va generando ese macrodato de cosas e interacciones tan fuertes, que se va diluyendo esas normas que se van fortaleciendo en el momento. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber una corriente que está emancipando y al mismo tiempo puede estarse diluyendo del otro lado en las plataformas digitales. Entonces, se van amalgamando con mucha fuerza los géneros y los movimientos libres de tener unos géneros más fluidos, LGBTQ+, también está como las personas que quieren mostrarse en su transición, en su diversidad sexual, las mujeres que quieren mostrarse como que van emancipando, van luchando por sus derechos, y por el otro lado también hay ese encarcelamiento, ese señalamiento o ciertas cosas que van haciendo ciertas comunidades que van diluyendo eso. Mira, entonces, eso de diluir me recuerda justamente en el webinar pasado, hablando con Crisia sobre las revoluciones líquidas, los procesos líquidos. Muy Bauman, muy de Bauman, ¿no? Muy Bauman. Yo creo que lo digital sí tiene mucho que ver con ello. O sea, la gente, hay un hábito después de la modernidad industrial de querer encasillar y poner como el feudalismo, como el fordismo, el taylorismo, todo en cajitas perfectas. En cajitas. Pero las redes digitales funcionan con nodos y ellas pueden moverse en el segundo y al instante. Pero mira, también he visto que por un lado pueden radicalizarse, volverse en unas estructuras muy rígidas o fortalecer estructuras bastante rígidas, pero también sí han permitido manifestaciones identitarias, punto de vista antropológico, de formas de entenderse, de sentirse, de verse, que reflejan un género. Mira, ahora sí vamos a entrar un poquito en materia. ¿Cómo ves más a profundidad el tema de mujeres, lo digital y una opinión hacia las profesiones de ciencias sociales, o en este caso que es trabajo social digital, pero yo creo que es un tema de las ciencias sociales y la tecnología? ¿Cómo lo ves? Bueno, realmente nosotros estamos conectados todo el tiempo y se va manejando una identidad propia y no solamente propia, sino profesional en las plataformas digitales. ¿Qué está ocurriendo? Para lo que es las ciencias sociales, en este marco nosotros tenemos como un abanico de estudio mucho mayor, porque antes había una muestra, ahora son macrodatos que vamos evaluando y son tan rápidos que si no nos montamos en lo que nos va llevando la ola de tanta información, simplemente los investigadores sociales nos quedamos y no descubrimos qué es lo que está pasando con las mujeres. ¿Qué está pasando con las mujeres? Las mujeres quieren ser aprobadas, quieren generar una identidad. Como profesionales tienen inseguridades. Sé, pero no sé, me van a ver en otra latitud del mundo. ¿Será que van a aprobar lo que yo estoy diciendo? ¿O van a decir que esa socióloga no está diciendo lo que realmente? Sí, entonces eso le pasa al mundo académico. Mucho. Profesor que se para al frente y todos tienen internet y él está hablando sobre un tema y la persona que está recibiendo clase, muchacho, adulto, el que sea, puede buscar información súper actualizada y desmentir o no a ese profesor. Entonces ese poder de poder tener la verdad, supuesta verdad, se desvanece y se generan por supuesto brechas. Tenemos, en el marco de eso, vamos a hacer este segmento, preguntas y respuestas desde el CEN en el camino digital. Entonces, por aquí en ese marco de preguntas viene mi amiga María José Tamayo, un saludo, una colega que justamente está en muchos temas de innovación tecnológica. Ella me hace esta pregunta:
para ti, por supuesto, o para mí, ¿no? Aquí estamos hablando, entre nosotros, entre amigos. ¿Cuál es la importancia de la incorporación de las niñas y adolescentes desde la temprana edad en programas que permitan desarrollar sus capacidades en materia tecnológica, en el contexto de la brecha digital y destacando la importancia del enfoque de género? Es bastante importante, porque si bien es cierto que nosotros somos migrantes digitales, ya los adolescentes son de alguna forma nativos. Y ellos se están forjando o están formándose desde una realidad diferente que para mí puede ser incluso divergente. Puede haber una realidad... Cuéntame. Hay una realidad divergente y de ello habla Sherry Turkle. Ella nos dice que según la sociología y la psicología social, ha hecho análisis en un libro llamado Alone Together y Life on the Screen, hablando de cómo nos interactuamos y cómo vemos esa interacción desde la realidad virtual y la realidad que llevamos fuera. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros incorporamos a los adolescentes, incorporamos a las niñas a eso, deja de ser un ambiente desconocido y van a sobrevivir allí y van a lograr emanciparse y darse cuenta de hasta qué punto les pueden hacer o no daño las redes sociales y hasta qué punto puede ser real o ficticio eso que están viendo y cómo están interactuando. Además que van a fortalecer tanto sus habilidades blandas como sus habilidades duras en lo profesional y pueden utilizarlo como herramienta de crecimiento. Mira, ¿y cómo vemos eso en un contexto latinoamericano? ¿Puedes decirme un ejemplo venezolano y después de otras latitudes? En un contexto latinoamericano podría ser bastante complejo porque como todas, antropológicamente nuestras historias todas son distintas. Sí, hay algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, que existe una brecha. Y aún por lo menos en Venezuela y en varios países de Latinoamérica hay gente que no tiene acceso a tecnologías. Y eso puede influir en el desarrollo. Eso puede generar una desconexión y una inexistencia en poblaciones y en comunidades. Y puede hacerlos arcaicos, puede llegar a influenciar en el futuro de sus vidas si son niños, si son niñas, y si son adolescentes y si están en ese prospecto de futuro profesional. ¿Sí? En este momento sí estamos así como ensayando. En Latinoamérica todavía estamos como amalgamando esa controversia. ¿Qué es esto? Bueno, hasta nosotros mismos, que somos migrantes digitales, estamos aprendiendo a usar plataformas como Instagram, cómo grabamos un Reels, qué hacemos, cómo lo hago. Eso es correcto. Sí, entonces, ¿cómo tenemos esa receptividad? Pero hay niños y hay adolescentes que les cuesta mucho menos que a nosotros, porque ya están palpando tanto la digitalización que es algo natural para ellos, ¿sí? Por aquí nos hace otra pregunta, creo que es el profesor Carlos Monte. ¿Sí? ¿Esto es el cierto? No, es Crisia Contreras. ¿Es Crisia? Sí, son de Crisia. Ah, mira, ve. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva de investigación, el tema de la prostitución digital? Bien interesante esa pregunta. ¿Por qué? Bien interesante esa pregunta porque ahora la oferta y la demanda ha cambiado. Como ahora hay un mercado más grande y ahora hay una manera de viralizar la información, ya no es en el periódico como antes con un anuncio y un número telefónico, sino que ahora tenemos plataformas, ¿no? Y como ahora las redes sociales, según Berger y Luckman, en ellas podemos construir nuevas realidades y también podemos generar según Judy Butler, podemos generar un género más libre, valga la redundancia. Puede pasar que a la mujer sencillamente no le importa si... Ojo, no estoy hablando solo de mujeres, estoy hablando en género, en general estoy hablando del género, ¿sí? Como están demostrando su género de manera libre, no le importa comercializarlo, ¿sí? Se están mostrando independientemente de que existan como unas sanciones tradicionales y unos señalamientos dentro de esto y no les importan las consecuencias.
Están plataformas como el OnlyFans, el mismo Instagram, donde han servido para comercializar esto. Muchachas muy jóvenes que no han encontrado, que también me permito tener esta observación, que no han encontrado como muchos caminos, o han tomado esta decisión por sentir que son dueñas de sus cuerpos, y señalando cuerpos que importan de Judy Butler, sencillamente se permiten a sí mismas ser cosificadas. Muestran, venden un producto que en este caso es un servicio, y lo hacen de una manera muy fluida, muy tranquila. Ahora, ¿tú crees que eso tiene que ver y está asociado a las estructuras de exclusión social? El determinismo a tomar esa decisión como una vía fácil o temprana de productividad, superando barreras en términos de criterios morales, éticos. ¿Cómo sería un poco ello? Yo pienso que ahora la normativa social tradicional ha cambiado. ¿Y qué pasa? Muchas chicas, digo chicas porque conozco a muchas, lo encuentran como una vía, no digamos fácil, porque yo no creo que sea una vía fácil, pero sí lo han encontrado como una alternativa de superación. Hay algunas que sí se quedan sumergidas en ello, pero hay otras que lo utilizan, por ejemplo, para pagar universidades y terminar sus carreras, ¿sí? Y no tienen cómo costear, han vivido en situaciones precarias y no tienen los recursos, y lo utilizan como mecanismo de salir adelante. Hay otras que sencillamente ven que tienen un manejo de redes sociales, lo ven como una alternativa fácil, y como no les interesa realmente mucho lo que significa el tradicionalismo y todas las consecuencias tanto de la institución familiar como la normativa social, simplemente se lanzan al vacío y aprovechan sus cuerpos para obtener los beneficios. Pudiéramos decir que de dos conceptos conocidos por nosotros, que es desde lo estético, blando, o manejo lo ético desde el concepto tradicional. Es decir, la estética corporal, la cosificación del cuerpo me permite hacer un constructor distinto de lo que es la manifestación visual o audiovisual de mí en los mecanismos digitales, a través de desdoblar lo que es la ética de lo que es excesivo o conservador. Claro, lo digital entonces ha permitido avanzar en ese tipo de cosas con esa velocidad que hablabas de la autora. Claro, pero hay algo bastante importante que cambió dentro de lo que es el tema que nos dijo nuestra amiga Crisia de la prostitución. Ahora me puedo prostituir sin ser prostituta. ¿Cómo es eso? Me expongo tecnológicamente, aún sabiendo que eso puede terminar en una venta de contenido y ya, sin que exista un contacto físico, con un ingreso económico mucho mayor y con un esfuerzo físico mucho menor de lo que era en el pasado. Entonces, hasta la prostitución con las redes sociales mutó. Ya ha cambiado, ya se generó una nueva masa y una nueva forma, ya adquirió un nuevo cuerpo. E incluso lo que antes era juzgado en muchos sectores no se juzga. Por supuesto que cualquier tipo de prostitución, para el caso en ciencia social o el trabajador social, es un ámbito de estudio, ¿no? Sí, claro. Porque la sociedad trabaja desde sus aparatos productivos, pero no deja de ser algo que nos lleve al debate de la ética, ¿no? Sí, claro. Entonces, a veces dentro del trabajo social digital hablamos de lo que es la ética tecnológica, y llegamos a un punto bastante delicado que a veces ni se habla. E incluso hay como un proceso de legitimizar práctica de desnudo como un proceso normal, ¿no? Niñas o mayores que lo hacen, ¿no? Incluso desde la sexualización, no llegando al punto de la prostitución.
he tenido con mucha preocupación, y aquí asumiendo mi papel desde la ética, de cómo se ha avanzado en sexualizar contenido infantil, con figuras simbólicas infantiles. Plataformas particulares, no las voy a mencionar acá para evitar, pero saben que hay videos bastante virales que son observados por niños y adolescentes, y que cuando tú analizas la semántica, el dibujo, el comportamiento de cómo se relacionan los sujetos y el toque, tú dices, wow, pero este es una comiquita de niños. Exacto. Que tiene un gran contenido de adulto. Y eso ha sido un tema de dificultad, porque por más limitantes que ha puesto la plataforma para evitar este contenido, sigue colándose pero muchísimo. Y es inevitable además. Sí, es inevitable. Mira, aquí tiene otra pregunta nuestra querida amiga Crisia. ¿Cómo lees el tema del género y los espacios digitales en Venezuela? Es decir, ¿te parecen espacios que construyen, que destruyen, existen o no? Ok, aquí voy a hablar de Alone Together y de la vida en pantalla, de Sherry Turkle. Ella nos dice que construimos identidades tanto reales como no reales en las redes sociales, y que ellas destruyen y construyen a su mismo tiempo. Al mismo tiempo construyen y destruyen. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela nosotros tenemos información, así como la tenemos en todas las latitudes, y la podemos lo importante de las redes sociales, que puede ser una desventaja, es que la información es muy manipulable, y que a veces eso puede deconstruir el género como puede construirlo. ¿Qué pasa? Pueden haber... un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo claro. Existen influencers, de hecho conozco una que sigo, que hay una que se llama Nicole Gordita en TikTok, ¿sí? Ella es TikToker y ella estuvo en un reality show de Netflix para cambiar su transición de género y hacerse su reasignación de sexo. Pero ¿qué pasa con ella? Ella contribuyó como influencer, porque además es una figura ya pública, en ese proceso de transformación de ser libre y de ser lo que tú quieres ser. ¿Ok? Pero lateralmente te encuentras con personas que dicen están en una transición y están engañando a las personas. Y están ya distorsionando lo que se está construyendo por un lado. Ejemplo, ¿puedes ejemplificar o darnos una...? Sujetos que son hombres y dicen que son trans mujer y que pasaron de transición de mujer a hombre, y él nació hombre, entendiendo que tú eres una mujer trans si tuviste una transición y naciste con se te asignó el género masculino, y eres un hombre cis si naciste con ese género. Eres una mujer trans si tuviste la transición de hombre a mujer. Eres una mujer cis como yo si nazco con él. Hay hombres que nacieron siendo hombres y dicen que tuvieron una transición de mujer a hombre. Entonces la gente deja de perder esa credibilidad. Y esos movimientos LGBT, esto es un ejemplo muy sencillo, pero podemos hablar de movimientos grandes LGBT que construyen mientras otros empiezan a jamaquear cosas que no deben. Esto pasa con ejemplos que vamos a colocar más ejemplificados. Temas de nutrición, temas deportivos. Existen gente o influencers que, no, bueno, porque tú tienes que comer de esta manera. Y están desacreditando un trabajo científico de personas que realmente están empujando la salud. ¿Sí? Entonces, es complicado decir, las redes sociales en Venezuela o en el mundo están generando una liberación del género. No lo sé, puede ser, pero a su vez puede estar pasando lo contrario. O sea, como es tan rápido, como diría Nancy Bain, y los macrodatos y las masas se mueven de una manera tan vertiginosa, lo que es hoy una verdad, mañana se convierte en una gran mentira. Es decir, que lo único que tenemos seguro es que se mueve.
se mueve. El asunto se mueve Se muchísimo. mueve y se mueve por... En las redes sociales ocurre algo como es la tendencia. Ujú. Y la tendencia muere en horas, a veces en segundos. A veces la tendencia puede durar una semana, como puede durar un mes. Y a veces se olvida. O a veces se construyen tendencias ocasionales para tapar otras. También. Entonces, pueden construir. Sí considero que en particular en Venezuela y en Latinoamérica y en el mundo, las redes sociales han ayudado a que el género se mueva de una manera más fluida y desarrolle la teoría queer de Nancy Fraser, que nos dice que no estamos ubicados como en una categoría y en otra. Ahora ya existe la pansexualidad, ahora ya hay otros tipos de diversidades. Sí, es verdad. Antes eso no se veía. Antes entender el queer era algo como muy chiquitico. Y ahora pareciera que todos sabemos que es queer. Ahora sabemos todo lo que es diversidad. Mira, por aquí nuestro querido Carlitos nos pregunta, ¿qué papel juega la brecha digital en términos de acceso a la tecnología, en la información y comunicación, en construcción social de la realidad? Y yo me atrevería a incorporarle con el tema de géneros y mujeres. Ok. Bueno, influye bastante porque como lo conversamos hace un momento, todavía tenemos muchos lugares en el mundo, incluyendo el nuestro, que tienen brechas digitales y que hay personas que no tienen acceso ni a internet ni a tecnología. Yo tengo una pregunta, chico. No te sé decirla, o no lo había pensado de esta manera. ¿Tú crees que la brecha digital es machista o está ligada al género? Yo pienso que la brecha digital está ligada a los recursos. Yo pienso que la brecha digital está generada, tiene una crisis económica. Está generada a la crisis y al declive globalizado, al consumismo, a lo elitesco que puede ser el que unos lo logran o algunos tienen acceso y otros no. Es como un ejemplo Más economicista. más economicista, más Un poco político, como más de quiénes tenemos el poder, quiénes somos los que estamos aquí. Los que estamos adentro, los que estamos afuera. Los que estamos afuera, los que estamos adentro, los que entran al salón de clase o los que se quedaron cuando la puerta cerró. No es un tema de género, es un tema de puedo llegar, puedo obtenerlo o no puedo. ¿Sí? Uh-huh. Es como tengo las posibilidades de acceso o no las tengo. ¿Me las ofrece quién? ¿Mi estabilidad económica? ¿Me la establece el Estado? ¿Quién lo establece? Yo leí un artículo hace poco, creo, no recuerdo de quién. Hablaba sobre la posibilidad de que muchas mujeres tenían, con la disponibilidad tecnológica suficiente, poder y la educación respectiva en términos de habilidades digitales, se podían empoderar para poder hacer ejercicios de trabajos digitales. Hay muchas mujeres que efectivamente cumplen la labor de hogar, de crianza, y están fuera de un espacio laboral. Y entonces, creo que era el Fondo Económico, hablaban que si estas se incorporaban a un aspecto del desarrollo de habilidades mientras estaban justamente en ese proceso de hogar, podían desarrollar nuevas habilidades, nuevos atributos que luego les abrirían campo laboral y podrían incluso superar esos procesos de sometimiento diferenciado de lo que es poder optar por un trabajo desde hogar a el de salir, a pesar de que tienen niños y hay una construcción familiar. ¿Tú crees que eso es así? Yo estoy segura de que es así, pero además le agregaría algo: la incertidumbre de la identidad. ¿Cómo me veo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué me van a decir? Y esa inseguridad y esa falta de sororidad que existe a veces entre las mujeres, hablo del caso de las mujeres, de ese señalamiento de que veo que la otra lo hace y la señalo, busco la manera de flagelarla. Y uno a veces se flagela, porque uno a veces dice, yo como socióloga he grabado contenido y no lo saco a flote porque me da miedo,
porque no sé cómo me veo, porque no sé qué vayan a decir, y eso pasa. Entonces, cuando sales y lo logras, y tienes gente que te sigue, siempre va a haber del otro lado, y no hablo de hombres, siempre va a haber una comunidad que te va a echar palo, como quien dice en redes sociales. Siempre va a haber ese efecto negativo en ti. Siempre va a haber ese hater. Siempre va a existir. Pero sí va a ser una alternativa, por supuesto, para que la mujer pueda fluir en su género y tener como que esa oportunidad de construir una familia y a la vez sentirse emancipada, sentirse independiente. Cuéntame un poco de esa investigación que te desarrollaste como mujer y después me lo vinculas al tema tecnológico. Ok, bueno, yo en la universidad, mi tesis de grado fue sobre mujeres, redistribución y reconocimiento. Entonces, en redistribución y reconocimiento de las mujeres, me vinculé con una autora interesante que se llama Nancy Fraser, pero antes de ella estaba Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir hablaba de cómo a las mujeres podían ser cosificadas y se podían ver como un objeto que no solamente sirve para temas reproductivos, sino para cumplir unos roles específicos, ¿sí? Después, posteriormente, Nancy Fraser nos vincula y nos ubica con algo tan simple como que no podemos ser cosificados. Ya va, espérate un momentico, nosotros no podemos ver como algo reproductivo. Lo mismo dijo Judy Butler en Cuerpos que Importan. O sea, no somos hechas nada más para reproducirnos, no entramos en categorías. Y ambas estaban vinculadas y decían que en búsqueda de la identidad, esto fue uno de mis grandes descubrimientos con estas autoras, en búsqueda de la identidad a veces desplazamos el reconocimiento. ¿Cómo es eso? A veces en esa lucha por que reconozcan el género o reconozcan a las mujeres, terminas no instaurando las cosas tanto legales como normativas de la sociedad que corresponden a lo que tú necesitas con tus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dar un ejemplo. Tú eres una mujer que quieres lograr ser independiente y quieres optar a un cargo bastante alto. Eres una gerente de una entidad bancaria y tienes la responsabilidad de todas las entidades bancarias a nivel nacional. Ya te emancipaste y lo lograste. En esa lucha y en ese recorrido de que te reconozcan como mujer y como algo que es valorado desde lo académico y desde lo empírico también. Pero en el camino te olvidas que probablemente el día de mañana vas a tener la necesidad o no de ser madre y requieres que tus derechos sean contemplados, como un reposo honesto, como una remuneración honesta, porque tienes que entender que tienes algo distinto al resto y que si quieres que te traten como iguales no vas a poder exigir luego que se te reconozca tu reproductividad, ¿sí? Y muchas mujeres que quieren lograr una identidad y una emancipación y no quieren ser madres, no se fijan en ese pequeño detalle de las que sí lo quieren hacer, pero también quieren ser independientes. Por ejemplo, ese fue un descubrimiento bastante interesante. Es decir, que pudiéramos hablar que el propio sistema tiene su connotación machista. Es posible porque a veces no nos fijamos en que realmente hay que hacer eco y hay que luchar no por una igualdad ni una equidad solamente, sino porque los derechos y las categorías sean ubicadas como es. No podemos tratar a las personas como iguales cuando son diferentes. Hay que reconocernos como seres humanos, como seres diferentes. Cuando nos conocemos, diría Judy Butler, y nos respetamos como seres diferentes, es que podemos entender la realidad social de cada uno. Y allí es donde logramos ese agente de cambio. Allí es donde podemos lograr esa redistribución y ese reconocimiento que busca el género en la actualidad. ¿Cómo ves el tema tecnológico con ello ahora? ¿Cómo veo el tema tecnológico con ello? De igual forma
¿Qué ocurre? Existen mujeres que les da miedo mostrar las debilidades desde su propio género por temor a que sean señaladas. Hay mujeres que reproducen ansiedades en mujeres que sencillamente están haciendo bien su trabajo porque están cuidando a sus hijos y lo están haciendo bien, pero te metes en plataformas digitales que dicen, no, tú lo que tienes que hacer es esto, tienes que entrenar, tienes que ser una mujer empoderada, no puedes estar al lado de un hombre que no te sirva, tienes que, sí, y entonces se reproduce una idea de lo que debe ser. También ocurre con la gente LGBT. Hay trans que de repente buscan una aprobación dentro de su identidad, como lo diría Cherry Turkle, y buscan esa aprobación y la buscan. Ajá, y ya me reasigné el sexo. Pero existe un comentario como, pero te oyes como hombre. Y entonces empieza a tener disforia de género con su voz. Y entonces quiere operarse las cuerdas vocales ahora para poderse sentir libre. Y entonces se genera como un círculo vicioso de eso. Por ¿sí? una libertad. Por una libertad en la que creemos que tenemos ese género fluido que es condicionado por las redes y que nos puede terminar encarcelando y violentando ese reconocimiento. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo no de género, pero es como uno que está en el mundo fitness, ¿no? Yo que soy instructor y entrenador deportivo, tú ves que las redes sociales te dicen tienes que tener un cuerpo de un tipo, tienes que tener una alimentación de un tipo, tienes que tener una rutina de un tipo, tienes que verte tales y cosas. Pero cuando tú haces la sumatoria de todas esas cosas, para muchas realidades de sujeto es imposible. Por el ritmo de vida laboral, por el ritmo de vida familiar. Y entonces esas personas no son esos cuerpos perfectos, pero sí son rechonchitos, gorditos. Pero son sanos. Pero como no cumplen el patrón digital, entran en histeria personal. Y entonces para conseguir el reconocimiento empiezan incluso hasta a atentar contra su propia existencia por obtener ese proceso identitario que le han vendido por los mecanismos digitales para considerarse, sentirse parte de lo que normalmente debería ser. Entonces entramos en personas que se afectan tomando cosas para bajar de peso rápidamente, suplementaciones inadecuadas que terminan haciéndose daño. Y cómo fue primero, no es que yo quería ser delgado, no, es que tuviste un exceso de consumo de información digital y eso te generó una patología mental que no te diste cuenta para poder llegar a cumplir criterios que si usted sale a la calle, véase, vea su entero y completo contexto. No todos son así. ¿Sí? Si usted ve un cuerpo perfecto en los mecanismos digitales, vaya a la calle. Es así. Vaya a la calle y vea esos cuerpos. Los cuerpos normales son los cuerpos que le echan piernas, que salen a trabajar, que están llevando a sus hijos a la escuela, que están estudiando, que están echándole un camión, como diríamos aquí en Venezuela, para poder llevar el desarrollo de una nación. Entonces, no se crea que porque se lo diga a un influencer o una persona especializada, usted está fuera. Usted es la mejor versión de usted y puede ser mejor, pero con cuidado, mucho cuidado. Claro, es así. Comparto la misma idea porque pasa muchísimo. En el caso de las mujeres pasa bastante. Hay una tendencia bastante interesante que yo evalué que se llama ¿y cuándo se te va a ver el jean? Así. Entonces desaprueban totalmente y desacreditan el esfuerzo que probablemente esté haciendo esa muchacha o ese muchacho, si lo vemos desde un punto de vista, ¿ok? Y realmente compramos a veces mentiras, y es porque aparentemente somos lo que venden las imágenes, pero en la vida cotidiana ustedes no ven a esos influencers y se dan cuenta si de verdad están haciendo todo lo que les dicen que tienen que ser. ¿Ves? Entonces también hay algo que tiene que ver con el genotipo y lo biológico. No todos desarrollan el mismo cuerpo. Hay gente ectomorfa, hay gente mesomorfa.
y no tienen la misma antropométricamente, no van a llegar a ese estado. O sea, yo soy excesivamente ectomorfa. Entonces, como tú llegas a unos niveles de masa muscular óptimos, con una dieta y súper hipercalórica, pero eso tiene un contenido de grasa que luego tienes que hacer un déficit y bueno, para de contar, y un sufrimiento que cuando eres atleta no te va a sumar, sino que te va a restar. Correcto. Entonces, hemos entrado en varios temas, incluso nos metimos en el deporte de nutrición, lo amamos, por supuesto. Pero ahora vamos a entrar en el corazón después de esta conversa. ¿Cómo ves el trabajo social digital y el tema de género? ¿Qué crees tú? ¿Qué me recomiendas a mí y a mis colegas? Bueno, el trabajo social, así como las ciencias sociales, ¿no? Como la profesora Cherry Turke, que ella es una profesora de estudios de la ciencia y tecnología en Massachusetts. Ella está desarrollando mucho eso de la interacción y el género, y habla de la identidad. Yo pienso que a veces dejamos de lado temas como género y nos ocupamos mucho más de temas políticos, de temas más económicos, deportivos y otras tendencias, pues. Y la verdad, el tema del género es importante porque allí estamos vinculando nuestras propias identidades y el surrealismo. Pienso que debería de ser un objeto de estudio que se debe trabajar a nivel más científico, que no solamente lo deberían hacer en Microsoft, en Massachusetts, en Argentina, sino que debería hacerse más un poquito más acá, más cercano, más nosotros, más caribeños, ¿sí? Y que deberíamos tomar más en cuenta y apoyarnos entre disciplinas, tanto la antropología, el trabajo social y la sociología, para lograr empujar y lograr reconocer qué es lo que está pasando y cómo están cambiando las categorías de género en la actualidad a partir de esta era digital. Mira, y desde la innovación. Desde lo innovador, increíble, la verdad, porque ahora, seas del género que seas, tienes la oportunidad de encontrar un emprendimiento a partir de lo tecnológico, de desarrollar tus habilidades. Y te vayan a desacreditar o no, puedes lanzarte al vacío como mujer, como hombre, trans, y mostrar habilidades y talentos simples a ver qué sucede. Y eso es bastante interesante y es objeto de estudio, por supuesto, es objeto de estudio cotidiano. Pienso que como científico social podemos desarrollar ciertos discursos que ayuden a las personas a entender lo que está ocurriendo, porque hay muchas personas, de hecho el Banco Provincial, hace poquito el BBVA, Banco Provincial, habló de que las redes sociales nos hacen daño. Y me llamó mucho la atención porque decían así como que, bueno, la gente sale muy bella, yo no puedo mostrarme. O cuando me muestro me golpean. O bueno, tengo este talento, pero prefiero no mostrarme. Prefiero armar un video y que nada más salga mi voz porque no quiero ser expuesto. A veces es todo lo contrario, a veces hay exceso de exposición, ¿sí? Pero pienso que el trabajador social es una herramienta bastante importante para estos cambios, porque él puede direccionar, puede no solamente estudiar, sino que puede direccionar y puede de alguna manera educar tanto la corriente de género, tanto las categorías y como las formas, tanto de brechas, identidades y todos los hitos que se van formulando a partir de la tecnología. Me parece bien. Mira, y desde la innovación, el emprendimiento femenino, ¿cómo lo ves en ti? Bueno, en mí es particular, porque yo he tenido esa misma controversia de identidad de la que hablan estas autoras que hemos conversado a lo largo del webinar. Es normal. Y es normal, es como, wow, me da miedo. Sociólogo que no problematice su cabeza no es sociólogo. La verdad me ha pasado muchísimo, es como que, ¿será que lo voy a hacer bien? ¿Será que a la gente le va a gustar? ¿O me cuesta? ¿Hoy no? ¿Hay contenido de valor que no he mostrado?
Pero es interesante porque ahí es como que yo me siento y digo, bueno, ¿Qué voy a ahora, hacer yo con ahora mi vida? ahora estoy haciendo una observación participante, porque ahora no solo estoy viendo cómo actúa mi objeto de estudio en las plataformas digitales, sino veo cómo reaccionan las personas al contenido que yo voy mostrando. Y eso es bastante importante porque veo ese reflejo positivo o negativo hacia mí. Correcto. Eso le está pasando mucho a varias mujeres que conozco, que le ha ayudado al tema de curar ese contenido que se va a mostrar. Y hemos desbloqueado cosas. Bueno, en tu caso, no nos esperábamos que un grupo de compañeros te escribiera y que quieren entrenar contigo y tú Sí. tienes ese temor de no saber si es buena intención o no, es Claro. verdad que quiere entrenar o va más allá. Y entonces, ¿cómo se siente eso? Sí, porque tú lo sientes como raro, como no tienes ese contacto con las personas y estás viviendo una realidad virtual, lo sientes así como clandestino, como raro. Y entonces te da temor. Eso por un lado te da un miedo, te da un pánico, le llamaría un pánico tecnológico. Pero también existe ese impostor que te dice, pero ¿será que yo voy a poder hacerlo y entrenar a esa gente, vale? O es que se van a arrepentir de decirme que O es mentira. o es mentira. Me quieres conocer, quiere otra cosa. Soy parte de ese objeto. Me están viendo como objeto y sexo. me están cosificando, aunque yo la verdad he cuidado mucho esa parte como socióloga y como atleta, cuido mucho el tema de la sexualización, porque lo más importante para las mujeres y para el género en general, pues, es ser visto como un ser humano, no como una cosa. Yo tuve una experiencia mientras investigaba en las plataformas digitales con esta muchacha, cuando vi un reel de ella que decía que después que tenía disforia de género y que quería reasignar su sexo, y una vez que lo hizo, dejó de ser sexualizada y que nadie le prestaba atención, pero que para ella eso estaba bien, porque una de sus disforias de género era que no quería sentirse usada y no quería que el hombre que la viera o la buscara por lo que ella tenía en el medio de las piernas, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, ella sintió que verdaderamente podía encontrar y dejó de estar predispuesta a que el amor iba a ser genuino. Imagínate tú. Mira, y una cosa que tenemos también a la mano, ya como instructores, sociólogos, profesionales, tenemos entornos digitales de adolescentes que se autoexponen sexualmente, sabiendo que luego van a tener un perfil profesional. Eso pasa bastante. ¿Cuál es la mejor recomendación que tú le das como mujer? Bueno, la mejor recomendación es esta. Sin ánimos de entrar en tradicionalismo y en categorías y en normas arcaicas, es bastante importante en el caso de la mujer, que es como el sujeto un poco más delicado dentro de lo que es la sexualización por su capacidad reproductiva, que puede vivir su sexualidad de una forma libre, pero la sobreexposición y el sobreexponerse la puede poner en desventaja, la puede poner en burla a un futuro profesional, porque ella va a ser sexualizada y cosificada por el que ella quiere y por el que ella no quiere que lo haga. Va a recibir no solamente comentarios dentro de lo que es la burbuja y dentro de lo que es la realidad virtual, sino que cuando salga de ella va a obtener una valorización diferente. Y ahí sí va a tener una valorización que viene de lo tradicional machista, en donde se va a exponer como una mujer de la calle, como una mujer que está en búsqueda de... Prejuicio. Como un prejuicio social,
Se va a someter a los prejuicios sociales, en donde va a ser maltratada, en donde no va a ser tomada en serio, y eso le va a pasar factura. Por ejemplo, si va a aspirar a un cargo gerencial, por ejemplo, si va a ser la subalterna de un jefe que tiene prejuicios o está construido desde el machismo. Incluso va a ser flagelada por sus propias compañeras de trabajo que la van a marginar como una mala mujer. Y van a hacer lo posible por destruir su ética y su moral dentro del trabajo. Sí, eso tenemos varios casos por ahí, por cierto. Y es interesante cómo a veces puede ser juzgado por otras mujeres más que por los mismos hombres. La tendencia masculina es, un poco sexualizar, se trata de mostrar macho alfa, ¿no? Pero en el caso de las damas, o es porque no le gusta o es porque es una competencia. Eso es una de las categorías que se daban dentro de, ¿cómo se llama? De la investigación, y a veces uno vemos dentro de lo que es el campo de la gerencia y los géneros, la competencia, los roles y el poder. Claro. Uy, es difícil, es difícil. Claro. Y bueno, de alguna manera mi consejo es eso: vivan su género y su sexualidad y su orientación sexual de manera libre, pero cuiden mucho la sobreexposición, porque incluso la sobreexposición te puede hacer daño hasta en la forma en la que te relacionas. Le pasa mucho a los artistas, se sobreexponen tanto a sus vidas personales que luego cuando quieren decir, hermano, fotógrafo, paparazzi, no se meta en mi vida privada, o la gente, pero es que tú no metiste en tu vida, o sea, ¿qué pasó? ¿Terminaron o no? Hay que poner coto, hay que poner cotos. Bueno, me parece bien. Y bueno, como todo tiene su final, sí, hay que poner coto a este webinar. Tenemos ya casi una hora de transmisión. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Me ha parecido interesante. Hemos conversado de temas bastante controversiales, importantes. Creo que esto va a ser un aporte y va a generar nuevas preguntas en los investigadores que nos están viendo. Sí. Y si quieres dar unas palabras finales, ¿cuáles serían? Bueno, las palabras finales es que las ciencias sociales están hechas para ser agentes de cambio. El trabajo social, y en honor al trabajo social y al Día del Trabajo Social, celebrando este webinar internacional increíble. Y ya tenemos varios sábados con ello, y bueno, ya estamos pronto por finalizar el de este año. Realmente me parece un hecho histórico bastante interesante, porque entre todos estamos amalgamando nuevas teorías, nuevos desafíos y nuevos encuentros. Y la verdad me siento complacida por ello. Bueno, muchísimas gracias, mi querida socióloga Angélica, por participar, pero sobre todo a ustedes que están acá y están escuchando esta actividad. Pronto tenemos otros invitados. Lo verán por estas redes, no sin antes pedirles que le den me gusta, que lo compartan y que puedan escribir aquí abajo, tus comentarios. Creo que es importante y vital que nos apoyes para poder continuar construyendo contenido desde esto, de lo que nosotros queremos, que son nuestras ciencias sociales, el trabajo social digital y la innovación. Sin más, su servidor, el doctor Jesús Mujica, la licenciada Angélica Camarillo, desde Young Warrior, siguen en otras plataformas. Nos despedimos gratamente. Chao. Chao.